Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que veáis este vídeo, en el que mi compañera Fini y yo os vamos a presentar el guión de una unidad didáctica integrada, de una UDI. Como bien sabéis, son tres grandes partes las que distinguimos en una UDI: la concreción curricular, la transposición didáctica y finalmente la evaluación o valoración de lo aprendido. En la sesión 2 del curso estuvimos trabajando justamente sobre la transposición curricular, en la transposición didáctica, perdón, que es lo que sucede a nivel de aula, justamente en ese nivel de concreción. Como decíamos, por nuestra experiencia, lo que más fácil nos resulta es definir una tarea, un producto final. Siempre la tarea va asociada a un producto final y conviene describir muy bien ese producto final, porque la buena descripción de ese producto facilitará la secuenciación en actividades y posteriormente las actividades vendrán desglosadas en una serie de ejercicios. Las actividades son los pasos para conseguir ese producto final, por eso decimos que una buena definición del producto final viene a secuenciar esas actividades, y los ejercicios pues son actividades mucho más sencillas, más repetitivas, más memorísticas, de menor complejidad, pero que son imprescindibles para la consecución de las actividades programadas. Luego, una vez definidas las actividades de cada una de ellas, pues había que definir la metodología. Dijimos en este apartado pues de incluir fundamentalmente los tipos de agrupamientos que se hacían: gran grupo clase, trabajo individual, parejas, pequeños grupos. Por supuesto también estrategias de tipo cooperativo, si se van a llevar a cabo. Alguna experiencia de aula invertida, como esta que estamos llevando a cabo, etcétera. Luego, en el apartado de temporalización, pues simplemente el número de sesiones que estimamos convenientes para desarrollar esa actividad. Pasaríamos posteriormente a los recursos, que aquí distinguimos tanto recursos materiales como personales o humanos, es decir, pues desde libros, enlaces a páginas web interesantes para la consecución de la tarea prevista, hasta, por ejemplo, pues contar con la presencia pues, de distintos profesionales de diferentes gremios que nos puedan ayudar o puedan dar pistas sobre o aportar su experiencia en las actividades planteadas. Aquí cabe la posibilidad incluso de recurrir a padres o madres de alumnos y alumnas, con lo que es una buena oportunidad para la integración de las familias en este proceso. Pasaríamos posteriormente a definir los procesos cognitivos que hay presentes en esa tarea, y aquí pues estuvimos en la sesión hablando en una doble línea. Primero hablamos de la taxonomía de Bloom, que personalmente nos parece la opción más fácil y más intuitiva para analizar estos modelos de pensamiento, para entender estos modelos de pensamiento que vienen asociados fundamentalmente a tipos de actividades que se identifican con verbos. Así podemos hablar de actividades de recordar, de comprender, de aplicar, analizar, evaluar, y en la cúspide de la pirámide tendríamos las actividades de tipo creativo. Conforme vayamos ascendiendo en esta pirámide, vamos aumentando el nivel cognitivo, el pensamiento se va haciendo de orden superior. Y sobre todo con la idea que nos teníamos que quedar es que deberíamos plantear actividades de distintos tipos que involucren distintos tipos de estos verbos. O sea, actividades de recuerdo, actividades de aplicación, de análisis, de evaluación, etcétera. Luego estuvimos viendo alguna diapositiva en la que identificamos cada uno de esos escalones con algunos otros verbos para que quedase todavía más claro a qué se refieren. Toda esta documentación la tenéis en las diapositivas que os dejamos de la sesión formativa. Sin embargo, la Junta de Andalucía hasta el momento se decanta por estos modelos de pensamiento que tenéis en la diapositiva: reflexivo, analítico, lógico, cada uno con sus características y expresiones culturales, y probablemente para entender a qué se refiere cada uno de ellos, pues lo más socorrido sea en recurrir a una serie de ejemplos. Así, por ejemplo, como pensamiento reflexivo lo identifica con la actividad de preparar una presentación sobre un tema. Pensamiento analítico lo podemos ejemplificar con la elaboración de un informe recopilatorio de datos. Así, pues el pensamiento sistémico pues sería reelaborar unas preguntas del libro de texto, etcétera. Los ejemplos que tenéis aquí y que nos vienen a ayudar a entender a qué se refiere cada uno de esos
estilos cognitivos a los que hemos aludido con anterioridad. Sin embargo, corresponde a nivel de centro definir los distintos procesos cognitivos, con lo que si nos decantamos por la taxonomía de Bloom, pues no habría mayor problema, porque ya digo, esto es una decisión de centro, el que determina qué procesos cognitivos se van a poner a disposición de los distintos departamentos para la elaboración de sus programaciones y actividades didácticas. Una vez visto esto, volvemos al guión para simplemente ya hablar de escenarios y contextos. Los escenarios serían los lugares donde sucede la actividad, se lleva a cabo la actividad. Si podríamos tener biblioteca, aula informática, el aula ordinaria o incluso algún escenario externo, en alguna salida, alguna excursión, por ejemplo. Y luego de contextos, pues aludiría fundamentalmente, como tenéis aquí en el pie de página, a la repercusión que esa actividad tiene. Por ejemplo, si es una actividad que tiene una repercusión para mejorar mi ciudad, mi pueblo, pues estaríamos hablando de un contexto social. Si es para mejorar alguna realidad de mi instituto o de mi escuela, pues tendría una repercusión, el contexto del que estaríamos hablando sería escolar y así sucesivamente, pues hablar de los contextos individual, familiar, escolar o comunitario o social. Eh, una vez, sobre todo esto estuvimos trabajando en la última sesión presencial y ahora mi compañera Fini os pasa a comentar los aspectos más destacados relativos a la concreción curricular.